Al mundo del quehacer tributario. Hoy presentamos el tema predominio de impuestos indirectos en Guatemala y sus efectos sobre la equidad fiscal. ¿A qué predominio de impuestos indirectos nos referimos? ¿De qué efectos sobre la equidad fiscal estamos hablando? ¿Cuáles son los impuestos indirectos aplicables en Guatemala? Y como en primer lugar aparece el impuesto al valor agregado IVA, decreto 27-92. Los impuestos específicos que gravan sobre la distribución de bebidas, el tabaco, cemento y derivados del petróleo. Los arancelarios a las importaciones de bienes y todos estos anteriores tienen una tasa impositiva del 12%, la cual va al precio final de los productos. Para tal situación, en cuanto a la teoría de la equidad fiscal, será necesario recurrir al planteamiento de la teoría de Abraham Maslow, psicólogo humanista, nacido en Brooklyn el 1 de abril de 1908, quien planteó en 1943 el modelo de la pirámide de las necesidades humanas. En la pirámide de Maslow plantea las necesidades humanas anteriormente dichas y su base es la necesidad fisiológica a cubrir, como la alimentación, la respiración, y de ellas dependen las demás, como seguridad, afiliación, reconocimiento y autoestima. Sin embargo, en la teoría de la equidad horizontal planteada por Maslow, nos dice que debe haber un trato de igual a iguales. Personas con un mismo ingreso o riqueza deben recibir igual trato. Evita la discriminación y garantiza la igualdad ante la ley. Y en la equidad vertical plantea el trato desigual a desiguales. Personas con mayor capacidad económica tributan más para redistribuir la riqueza, reducir la desigualdad económica. Dicho lo anterior, el planteamiento principal. El sistema tributario guatemalteco tiene entre las leyes que acabamos de plantear, la ley del impuesto al valor agregado. Y la tasa impositiva de este impuesto es un 12% que la pagan tanto el que tiene mayor capacidad económica como quien no la tiene. Cabe mencionar, y se deja la disyuntiva, ¿deberá el sistema tributario actual hacer un reestudio del planteamiento de los impuestos indirectos en Guatemala para lograr una equidad fiscal y vertical justa? Lo dejo al criterio de ustedes a continuación de nuestro tema. Muchas gracias. Continuando con nuestro tema, también vamos a hablar sobre los principios constitucionales del derecho tributario. Los principios constitucionales del derecho tributario son reglas fundamentales que orientan a la creación y aplicación de los impuestos. Estos principios buscan proteger a los contribuyentes y garantizar que el sistema tributario sea justo, equitativo y transparente. Además, sirven como límite de poder al Estado, evitando abusos y desmeritando que toda obligación tributaria tenga un fundamento legal. Dentro de los principios vamos a mencionar el principio de legalidad. Este principio establece que ningún impuesto puede ser creado, modificado o eliminado si no es a través de una ley, es decir, que solo el órgano legislativo tiene la facultad de establecer tributos. También tenemos al principio de justicia y equidad. Este principio busca que los impuestos sean justos y se apliquen de manera equitativa entre los contribuyentes. La justicia implica que el sistema tributario no pida más de lo que debe, mientras que la equidad significa que las personas en situaciones similares deben pagar lo mismo, evitando privilegios.
Principio de no doble o múltiple tributación. Este principio busca evitar que una misma persona pague dos o más veces impuestos por el mismo hecho generador. Su finalidad es proteger al contribuyente de cargas excesivas y garantizar que el sistema tributario sea razonable y proporcional. Tenemos el principio de capacidad contributiva. Este principio establece que cada persona debe contribuir al gasto público según su capacidad económica, es decir, que quienes tienen mayores ingresos o riquezas deben pagar más impuestos que quienes tengan menos recursos. Esto se encuentra regulado de conformidad con el artículo 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y por último, también vamos a hablar acerca del impuesto al valor agregado, derivado de que este es uno de los impuestos principales indirectos de los que se tiene mayor recaudación en el país de Guatemala. Este impuesto se encuentra regulado en el decreto 27-92, ley del impuesto al valor agregado. Este es un tributo que se aplica al consumo de bienes y servicios. Este es uno de los impuestos más importantes, ya que se paga de forma indirecta cada vez que se realiza una compra. Y también hacemos mención de la Superintendencia de Administración Tributaria. Esta es la institución encargada de recaudar los impuestos, supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y sancionar a quienes incumplan la ley. Estas facultades se encuentran reguladas en el artículo 98 del Código Tributario. Y mis compañeros seguirán con el desarrollo de los siguientes temas. El sistema tributario guatemalteco refleja una estructura altamente dependiente en la recaudación de impuestos indirectos, específicamente y particularmente del impuesto al valor agregado, debido a que este es el principal mecanismo de recaudación del Estado. Esto procedente de las características del mismo, las cuales son de una fácil recaudación, una base amplia aplicable, una baja probabilidad de evasión por parte del consumidor final e incorporado a la actividad económica del país. El predominio del IVA se debe a que es un instrumento altamente eficiente debido a que se encuentra incorporado a la producción, a la distribución, comercialización y consumo de los bienes y servicios. Esto hace que los ingresos del Estado sean continuos y altos. Sin embargo, en estas características también encierra la falta de equidad y la justicia contributiva, como la de capacidad de pago. El impacto en la equidad fiscal se da porque el impuesto grava de forma uniforme, sin tomar en consideración la capacidad real de cada persona. Esta equidad se divide en horizontal y vertical. La horizontal indica que las personas en igualdad de condiciones deben de contribuir de igual forma al Estado, y la vertical indica que las personas con mayores ingresos deben de contribuir más que las que tienen menores ingresos. El principio de capacidad contributiva se ve transgredido debido a que las personas, por ejemplo, en condiciones de pobreza extrema, deben destinar una mayor parte de los ingresos obtenidos al pago de impuestos, si lo miramos proporcionalmente a los ingresos obtenidos. Esto también se ve reflejada en el principio de no confiscatoriedad, debido a que el pago de estos impuestos pues de alguna manera son confiscatorios hacia estas personas que obtienen recursos de manera muy limitada. El principio de justicia pues se ve violentado porque las otras tres pues no son de alguna manera aptas o idóneas para las personas que viven en pobreza extrema o pobreza. En Guatemala, el impuesto al valor agregado representa el impuesto que más contribuye a las arcas públicas. Económicamente es un impuesto eficiente debido a que es fácil recaudar y difícil de no pagar por parte del consumidor final, en comparación al impuesto sobre la renta, la cual recae exclusivamente y directamente sobre el sujeto pasivo, y además que se encuentra normado por un padrón tributario. Este impuesto del ISR es directo. Finalmente, el sistema tributario guatemalteco se enfrenta a una tensión constante entre dos objetivos fundamentales, como lo es la recaudación y la justicia tributaria. Si bien el modelo actual cumple eficientemente y eficazmente con la recaudación, no lo hace así
con los principios constitucionales, debido a que debe sacrificar el principio de equidad y justicia, como la de no confiscatoriedad. En el gráfico podemos ver que el IVA representa una mayor proporción a comparación del ISR y otros impuestos. Para tener un mejor esquema sobre el impacto que tienen los impuestos indirectos en el país, basta con ver las estadísticas de recaudación de la SAT, ¿verdad? Como podemos observar, pues cada año han venido en aumento, llegando a sobrepasar los 100 mil millones de quetzales el año pasado. Sin embargo, acá pues hay un ejemplo claro, ¿verdad? Que la mayor parte de la recaudación es gracias al IVA, que es el principal impuesto indirecto que maneja el país, ¿verdad? Entre otros. Y el ISR pues está muy por debajo de este impuesto, ¿verdad? Esto pues nos da a entender que el Estado se basa principalmente en el consumismo y no tanto en castigar el patrimonio de ya sea de las empresas o de las personas, ¿verdad? Este aumento de impuestos no ha venido solo porque los contribuyentes pues hayan sido más honestos y hayan querido pagar sus impuestos, ¿verdad? Sino que se debe a la implementación de más herramientas de la SAT, ¿verdad? Para mejorar sus controles. Un claro ejemplo de esto podría ser la implementación de FED, de la factura electrónica en línea, ya que esto les ayuda a mantener un mayor control sobre la facturación que realizan las empresas, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de la implementación y mejora de las herramientas de la SAT, siguen habiendo casos de fraude y evasión de impuestos, ¿verdad? Uno de los casos más recientes y más grandes que hay en Guatemala es el caso B412, que fue una red de 410 empresas que evadieron alrededor de 300 millones de quetzales, ¿verdad? De los cuales pues la SAT todavía está buscando la manera de recuperar lo más que se pueda, y es un caso que actualmente se encuentra en investigación aún, ¿verdad? Entonces, esto demuestra que por más herramientas que quiera implementar la SAP, siempre van a encontrar una forma de no pagar lo que se debe, ¿verdad? Y esto afecta directamente al pueblo, ya que son impuestos que deja de percibir el Estado, impuestos que se pueden invertir en escuelas, en hospitales, en carreteras. Para concluir, podríamos decir que en Guatemala el Estado prefiere cobrar los impuestos a través del consumismo, ya que es la forma más fácil y rápida de recaudar impuestos. Pero esto termina siendo bastante injusto para la mayoría de personas, ya que al aplicarse el mismo impuesto o el mismo porcentaje de forma general, se ignora que no todos poseen la misma capacidad económica, ¿verdad? Por lo cual, pues esto castiga a aquellas personas que ganan menos dinero y de cierta forma acentúa la desigualdad que existe en este tipo de impuestos. Para que el sistema sea un poco más justo, no basta solamente con usar mejores tecnologías, sino que también el gobierno debe buscar la manera de cobrarle más a las personas que cuentan con mayor riqueza o mayor capacidad de pago y vigilar de mejor manera a las entidades que traten de evitar sus responsabilidades.